Estamos con nuestro amigo Jorge, escritor, poeta, eterno candidato al Premio Nacional de Literatura, como casi todos, con una vasta obra publicada y mucha sin publicar aún. Jorge Aranguren, en tu libro dedicas un capítulo a los premios literarios y dices: son como los tordos en el otoño, abundantes, fugaces, codiciados, sobrevuelan el paisaje literario nacional sabiendo que acabarán abatidos por escopetas de papel, guisados luego con mano temblorosa y devorados por el hambre de numerosos ayunos. Luego abundas con una crítica: los premios literarios en este país tienen algo de circense. Al igual que en el circo, los espectadores no se enteran muy bien de los trucos, de las maniobras y manipulaciones que han sido necesarias para que el número resultara interesante. ¿Son verdaderamente importantes los premios? Son relativamente importantes. Constituyen un acicate, una ayuda al escritor, sobre todo si es un escritor joven, novel, y supone no afianzar su obra, sino justamente el abrirse, el que él pueda abrirse a editoriales o a otros compañeros, a otra gente que se le conozca, o sea, descubrir su valía o descubrir sus libros. Entonces los premios son importantes, aunque quizás se les haya dado excesivo renombre, y luego los premios tienen una cara y una cruz. La cara, naturalmente, es el apoyo, como hemos dicho, a los escritores que empiezan, y la cruz pues está eso quizá mucha gente no lo conoce, pero la cruz suele estar en los jurados que son los que tienen que decidir esos premios. Los jurados, porque pedir una absoluta imparcialidad en este tipo de convocatorias es difícil. Hay premios en los que yo particularmente puedo poner la mano en el fuego, como sería el Adonais, no sé, el Ciudad de Irún, el Ciudad de San Sebastián, el Nadal, y otros que siempre me he quedado un poco dubitativo en el sentido de no darle excesiva credibilidad, porque los jurados, vamos a decirlo así, aunque suene crudo, pues no son de fiar. A mí, yo puedo contar una anécdota de un señor que está de jurado en un premio al que yo me había presentado unos meses antes en Valencia, y hablando con él le dije: hombre, pues os había mandado un cuento, porque era un certamen de cuentos, y el hombre dice: ah, sí, pues mira, ¿y cómo se llamaba tu cuento? ¿Cuál era el título de tu cuento? Y le dije: pues Gettysburg. Y el tipo dio así un respingo, dice: ¿Gettysburg era tu cuento? ¿Qué cosa? Y le digo: ¿por qué? ¿Qué cosa? Dice: porque fue el cuento que alcanzó mayores votaciones. Ah, entonces el sorprendido fui yo. Y le dije: oye, ¿y cómo no me disteis el premio? Y me dice: no, mira, es que pensamos, por el estilo y por el tema, que el cuento pertenecía a un autor local al que le tenemos mucha manía. Entonces fue por eso que no te lo dimos. Claro, yo entonces me quedé. Eso es, ya te digo, o ya os digo que es un apunte, ¿no? Una anécdota, pero vengo a redundar en el hecho de que los jurados a veces se llevan de rondón el libro de un amigo bajo el brazo. Y puedo naturalmente que estas palabras pueden resultar un poco, no sé, ofensivas para algunos, pero es que es así, el hecho es así. Y no lo digo como concursante, pero como jurado, que lo he sido hace muchos años en premios bastante significativos, pues he podido constatar este hecho, ¿no? Que es bastante lamentable. Pero en fin,
las cosas son como son y no se pueden cambiar. ¿Qué opinión te merece que la Real Academia de la Lengua tenga hoy por costumbre modificar y cambiar permanentemente voces, giros y reglas que a los mayores nos ha costado aprender a lo largo de nuestras vidas? Como apuntas en tu libro, un alumno de Cobb sabe bien quién fue y qué dijo Saussure. Recibe horrendas nociones de fonología, tiene la cabeza hecha un laberinto con sintagmas, semantemas y demás jerigonzas, pero duda con las Bs, con las Jotas, con las H y por supuesto con todas las tildes y la malvada puntuación. ¿No es significativamente más importante utilizar la lengua para entendernos y comunicarnos que parecer modernos con tantos cambios y mejoras? Vamos a ver, yo creo que la RAE, la Real Academia, que tiene como eslogan limpia, fija y da esplendor, aparte de este condicionante, lo que quiere hacer es facilitar el trabajo a los escritores. Por eso, pues, modificaciones como la última, que fue en el año 1999, en la que, bueno, pues algunas cosas que teníamos por inamovibles se movieron. Que no, os voy a decir, las tildes no demostrativos, o en las palabras, tomar como palabras llanas algunas que justamente antes llevaban tilde, como el hecho de deme, ¿no? Deme lo escribíamos con tilde y ahora se considera palabra llana y no se acentúa. Algunas reglas, afortunadamente parece que se ha fijado ya el régimen de mayúsculas del español, que fue un caos absoluto hasta hace poco. Cada escritor hacíamos lo que nos daba la gana con eso, ¿no? O sea que realmente la buena voluntad de la Real Academia Española no se puede poner en duda. Ahora bien, los que llevamos muchos años, que durante muchos años nos hemos ido aprendiendo sintaxis y temas y cuestiones gramaticales, ahora al modificarlas pues nos encontramos un poco desorientados. Pero ya digo que la Real Academia Española. Y luego ese hecho, quizá esto es un poco, yo diría que es un poco manía de la Academia de incorporar términos canallas, términos de la calle, del habla popular, que no sé si vienen bien o vienen mal. Por ejemplo, a los calzoncillos se les llama gallumbos, pues gallumbos se les llama a los calzoncillos en las penitenciarías y en los cuarteles. O sea, pues gallo, bien. Y sin embargo, pues hay otras cuestiones que la academia pues no las toca. El hecho de los leísmos, laísmos y loísmos, ¿no? Yo reconozco que soy laísta en el sentido de que me gustaría que la academia no considerara equivocado o erróneo el laísmo, que tiene una larguísima tradición literaria. Pero ellos dicen que no. Si yo digo le di un beso, es correcto, pero no sabemos a quién le di un beso, si a una señorita o a un señor. Si digo la di un beso, todos sabemos, porque señala género, que el beso se lo di a una señorita o a una persona femenina. Y sin embargo, la academia lo da por incorrecto, lo da como laísmo. O sea, hay cosas que yo creo que todavía se podían mejorar. Pero naturalmente estos señores saben muchísimo más que yo soy un aficionado, no puedo sentar cátedra de nada. Pero es así. ¿Es el libro digital una buena alternativa en detrimento del papel, la imprenta y las distribuidoras? Sí, es una buena alternativa el libro digital, porque abarca un espectro amplísimo. O sea, es un libro, puedo tirar un libro de 100 ejemplares, 300, 1500, 2000, bueno, bien, pero el libro digital abarca un área extensísima, ilimitada. Entonces puede ocurrir esto, que el señor que no tiene acceso, por lo que sea, porque no quiere gastarse 20 euros en un libro, pues enchufa el internet, otro medio de este tipo, y tiene acceso a ese texto.
O sea, a mí me parece bien. Claro que como decir, mis creencias irán siempre por el libro como objeto, ¿no? Esa cosa que está encima de la mesa, esto, que lo coges y casi lo acaricias, o de hecho lo acaricias, ves, incluso, como decía Fernando Aramburu, si un libro huele bien, es que es bueno. Un poco exagerado eso, pero es verdad. Lo tienes en la mano, lo manoseas, observas cosas que hay dentro. A veces te llevas sustos porque veo las erratas, que siempre las hay. Pero es, ¿cómo decir? Como una cosa importante dentro de tu casa y dentro de tu vida. Claro, lo que sale en los medios estos, en internet y en este tipo de medios actuales, pues ya se pierde un poco, ¿no? Yo prefiero leer naturalmente el libro que es una cosa, un objeto, que enchufar el ordenador y leer sobre pantalla. En tu libro, si olvidaste el lugar, decías, Hemingway se atrevió a asegurar, con talante gringo poco indulgente, que él, en vez de las hojas de los paseos siempre mojado, buen apunte, pero no reparó en que dichos paseos eran muy hermosos y los bulevares y un sinfín de rincones donde la belleza cobraba lustre de melancolía para hacerla aún más fascinante. Es importante el lugar, el entorno, en el proceso creativo de la narrativa, como la música apoyando a las imágenes en el cine. El lugar, pues sí, indudablemente. Hombre, es que el hombre está condicionado por el lugar donde nace, donde vive, donde ama, donde se mueve. Claro, eso nos condiciona terriblemente. Yo estoy pensando, ahora mismo se me ocurre que si Dostoyevsky hubiese vivido en Roma, pues no hubiese hecho la obra que hizo. Y si Agustín de Faussá, un poeta, desgraciadamente en penumbra hoy en España, si este hombre que era madrileño hubiese vivido en Tombuctú, pues no hubiese escrito Madrid de Corta Checa. No. O sea, el lugar te condiciona la familia, te condicionan los amigos, te condiciona el paisaje. Hay escritores que uno se da cuenta, te das cuenta enseguida, aunque no lo digan, que pertenecen al área mediterránea. Dices, pero ¿por qué? Me huele, casi huelo casi noto el olor de las sabinas y de la marea del mar. Y otros que te dan enseguida un ramalazo, como un ramalazo de frío. ¿Y qué pasa? Pues son autores escandinavos. Se nota, o sea, parece mentira, pero es que está ahí. Es que te condiciona a tal punto que, ya te digo, que es insólito que un señor que escribe en un lugar muy alejado de otro punto pueda tener contactos con esos escritores que están en el otro punto. Hay escritores viajeros que sí, que no los puedes identificar como de este lugar o del otro. Dos Pasos, Hemingway, bueno, la generación perdida, por poner un ejemplo así que se me ocurre ahora. Y es así. ¿No crees que hace falta una mayor implicación en nuestros medios de comunicación, dándole el estatus y trato de noticia cultural a la publicación literaria y presentación de un libro, considerando el enorme esfuerzo que significa la creación y realización de este? Pues no quiero ser llorón, no quiero llorar, pero indudablemente y sobre todo hoy echamos en falta, ahora me voy a referir al lugar en donde vivo, el lugar, en Euskadi. Sí, echa uno en falta la ayuda de los medios, de las instituciones, que hay dinero para muchas cosas, algunas superfluas, pero quizá no lo hay, no solo dinero, sino voluntad de promover, de promocionar a aquellos, en este caso escritores, a hablar de músicos o artistas plásticos, que pueden dar una referencia cultural importante dentro del en este caso de las Vascongadas, del País Vasco.
¿Eso por qué? Pues no sé, quizá porque estamos banalizando ya la literatura o la consideramos como una especie de lujo, con más o menos importancia, y hay otras cosas que nos mueven más, que nos interesan más en la vida, como pueden ser pues, los deportes, contra los que yo no estoy, pero en fin, los deportes, la cuestión económica, la política, todo este tipo de cosas, que son importantes, pero que no deben marginar este otro aspecto. Ya digo, yo he hecho en falta, y lo digo abiertamente, y sé que va a haber gente que me va a censurar, que en Euskadi la cultura hoy está mucho más desatendida que pudo estarlo en los años 60, en los años 70. Hemos descendido en eso. ¿Por qué? Pues no lo sé. Quizá algún político que está por ahí presumiendo de cargo podría responder. ¿Son Internet y las redes sociales los culpables de que se escriba mal y se tienda al ahorro de palabras e incluso de ideas? ¿O Internet y las redes sociales son la proyección de una gramática deficiente en esta generación? Yo estimo humildemente que no hay que imputar ni a las redes sociales un deterioro del idioma. Lo que pasa es que ¿para qué están las redes sociales? Sobre todo para informar. El que enchufa Internet, pues lo que quiere es informarse de determinadas cosas. El otro día oí que se echaban cara a Google. Decían, es que Google se expresan muy, los señores que llevan Google, pues meten bastante remo, no lo hacen con las debidas garantías. Pues es que no le vamos a pedir a esos señores un preciosismo en lo que nos dicen. Para eso pues compramos un libro de Francisco Umbral o de Ferlosio. No es eso. Están para darnos noticias escuetas y a veces muy precisas. Hasta hace poco, pues para tener una formación gramatical importante, pues tenías que tener los 4, 5, 6 libros de dudas y sobre este tema que de hecho tenemos todos. Pero ahora pues enchufas la pantallita y dices, oye, a ver, ¿tú crees que interesar es transitivo o intransitivo? Y enseguida te dice, es intransitivo. Bueno, pues viene muy bien. Nos viene muy bien. O sea, por eso yo creo que la labor no la labor, el hecho de tener este instrumento de trabajo es muy importante. No se le puede imputar el que bueno, sus textos pues adolezcan de banalidad o de que son un poco, no sé, de poco rigor estilístico. No se les puede imputar. Yo creo que están donde están y lo están haciendo regularmente bien. De los diccionarios Larousse, Chopena, Trillas con voces latinoamericanas, María Moliner, etc., ¿cuál es el de consulta y uso habitual y el que recomendarías? Bueno, yo recomendaría a todos los que quieran comprar el sean interesado en este tema, ¿no? Desde luego María Moliner, por supuesto. Además tiene una segunda edición. La primera fue sobre el 50, ahora tiene una segunda edición que yo no la tengo. María Moliner, Manuel Seco, el de Dudas, el hispanoamericano de Dudas, salido hace 10 años, que es muy importante. Y luego lecturas, bueno, está Chopena, está el prontuario de F, diccionario de estilo de F. Muy escueto, por cierto, muy escueto. Y luego, pues algún otro libro que precisamente porque está muy bien escrito, pues nos puede servir para consultar cosas. Aquí tengo, debe estar por aquí, Lázaro Carreter, que es además divertidísimo, ¿no? Está aquí, Lázaro Carreter. Y es muy divertido, tiene 2 volúmenes. Y es muy divertido. A los que les gusta el deporte es muy entretenido porque habla de
de las cosas que dicen los locutores deportivos, las tonterías que dicen, ¿no? Saltó al campo, bueno, o sea, al campo no salta, uno sale al campo, ¿no? Y cosas de estas, ¿no? Bueno, sería prolijo el hablar de los casos que, que aparecen en este libro, porque indudablemente Lázaro Carreter era un lingüista, filólogo, y además que tenía un fino olfato para estas cosas. Y no se cortaba un pelo, cosa muy importante, porque hay filólogos que son aburridísimos de entrada. De entrada, y con esto enlazo con preguntas que me has hecho antes, yo creo que se da una mala educación en cuanto a la literatura, o en este caso en cuanto a la lengua, a nuestra lengua, desde el colegio, ¿no? O sea, que a los niños se les abruma con cosas técnicas. Pues creo que aparece ahí, ¿no? El hecho de que se habla de sintagmas y semantemas y cosas así. No, al niño hay que despertarle el gusto por la literatura, el gusto por los libros. Y a los 7 años recomiéndale a Stevenson, recomiéndale a Conrad, recomiéndale a Juan Ramón, que se lea Platero y yo, que lea Rabindranath Tagore, que lea el Viejo y el Mar. Ese niño entonces ya se conformará un pequeño universo y cada vez sentirá más afición hacia la literatura, que luego se pone a escribir él mismo. Cuando ya adquiera un nivel suficiente, buscará en los libros de gramática, buscará aquellos elementos que cree que se le han podido escapar de sus lecturas. Entonces se convertirá en un pequeño filólogo, pero a partir de esa vocación ya despertada en él de la literatura y de los libros. A mí me ha ocurrido, yo escribía a los 20 años cositas y estaba bastante contento con ellas, pero se me iban cosas que yo pensé que debía tenerlas en cuenta. Entonces ya empecé a recurrir a aquellos libros, a aquellos autores que me podían solventar las dudas. Partía ya de mi afición, o sea, mi afición ya era inamovible hacia la literatura. Y yo creo que a los niños se les aburre bastante con una gramática pesada, porque la gramática es bastante pesada, cuidado, una gramática bastante pesada y cuando cogen un libro pues ya lo cogen casi con miedo, diciendo, porque esto que sea, no, hay que despertar en el niño la afición a la literatura desde pequeñitos, y no comerles el coco, como se dice ahora, no comerles el coco con cuestiones técnicas. Jorge, cuéntanos tus proyectos a corto plazo, como la realización de tu programa La Noche del Lobo durante estos 2 años de pandemia. Bien, es verdad que este programa, gracias a Caixo TV, lo hemos podido hacer. 54 programas sobre poesía. Yo he tratado de presentar aquellos autores que más me han interesado, ¿no? Con una pequeña glosa y luego leyendo algunos poemas de ellos. Eso fue una de las aventuras que, como bien dices, pues ocurrió durante la pandemia, cuando la gente estaba bajo la cama. Afortunadamente, además era curioso porque los programas los teníamos que terminar antes de las 10 de la noche, porque si no, pues podía venir la Ertzaina por nosotros. Bien, bueno, pues esto, nuevos proyectos, pues en esta línea del vídeo. Lo último de lo que puedo hablar y me interesa, pues este libro, El desierto de los tártaros, que es una reunión de muchos artículos que publiqué ya hace años y también recientemente. Son artículos en los que trato de autores y de libros. Son breves, o sea, muchas veces pues raro es aquel que pasa del folio y medio, ¿no? También he incluido alguna conferencia que pude dar, como dicen ahora, en el Estado, o sea, en España, y también, claro, en esta parte, en Euskadi. Este es el libro. Por encima no por encima, pero además de esto, pues otro libro que me gustaría que saliese en verano, que se va
a titular Pan con chinchetas, que son pequeñas cosas, pequeñas reflexiones, casi un trabajo de campo. Me dará algún dolor de cabeza porque hablo de mis filias y de mis fobias. Y claro, cuando hablas bien de la gente, pues muy bien. Y cuando hablas mal, pues te tiran de las orejas. Pero en todo caso, creo que será un libro divertido. Y ya más hacia el otoño, hacia el invierno, porque claro, ya tengo 84 años, entonces el tiempo, uno no sabe con qué capacidad de días y de horas va a tener. Bueno, pues a lo mejor en el invierno sale un libro con 21 cuentos que está ahora en manos de un editor de Gijón y que prácticamente está terminado. También a través de Kaixo TV me gustaría poder llevar al cine, en este caso, un relato mío que se titula Gunji, que daría para un mediometraje o cortometraje. Y lo haríamos por la idea que tiene precisamente Kaixo TV, una cadena cultural, de reunir a aquellas personas y sobre todo a aquellos textos, aquellas iniciativas de gente que ha estado un poco en la penumbra o que no ha tenido posibilidad de alcanzar los grandes medios. Entonces podríamos iniciar con esta peliculita, por decirlo así, pues iniciar una serie en la que aparecerían también obras de otros escritores que tengan el suficiente sesgo para incorporarlos a un medio como es el de la cinematografía, bastante exigente. Y en esto estamos. Yo creo que Kaixo TV está cumpliendo una labor, no sé si reconocida, creo que poco reconocida, pero cuando otros pues se contentan con lo que tienen hecho, con lo que quizás un día van a hacer, pues nosotros estamos ya trabajando y somos viejos, pero trabajando. Y eso es lo que os puedo decir, no, estoy tratando de tú, perdón. Eso es lo que os puedo decir.